Pues ahora sí, buenas tardes a todos los asistentes, a quienes nos acompañan ahora en este Palacio del Conde Luna y a quienes nos siguen en formato virtual en estas jornadas de la Red Internacional de Universidades Lectoras, que siempre desde hace unos años intentamos y se efectúa, ¿no?, la acogida por parte del Festival Palabra, que estamos encantados de formar parte de este gran festival tan estupendamente organizado. En este caso contamos con la presencia, es nuestra penúltima intervención dentro de las jornadas de la RIUL. Mañana tendremos la última, a la que invito a todo el mundo, a las 12 de la mañana con José Luis Pascual y Ismael Martínez Virgo, pero ahora en esta sesión de la tarde contamos con la presencia de Chani Rodríguez y de Lara Moreno, que vamos a disfrutar muchísimo. Os agradezco el que hayáis aceptado, le hayáis dejado a León y que participéis en estas jornadas de la Red Internacional de Universidades Lectoras. Le voy a ceder, en primer lugar, antes de iniciar la conversación, le voy a ceder la palabra a Alan Atmani, que es una de nuestras estudiantes del grado en Lengua Española y su Literatura, que, como han podido ver a lo largo de estas jornadas, tienen un protagonismo especial. Son nuestras estudiantes las que van interviniendo, presentando y también en algunos casos moderando. Así que, Alan, muchas gracias también por acompañarnos. Te cedo la palabra. Gracias, Natalia. Primero que nada, buenas tardes a todos, tanto los que estáis aquí como los que nos sigan desde casa, y bienvenidos a una de las intervenciones de este festival. Como bien sabemos todos, la narrativa contemporánea española se caracteriza por una diversidad de estilos, temáticas y enfoques que exploran las complejidades del ser humano en el mundo moderno. Dos de las voces más destacadas de este panorama son Lara Moreno y Chani Rodríguez, autoras que, desde su particular sensibilidad, han abordado temas como la soledad, la maternidad, las relaciones humanas y el ámbito urbano. A continuación, repasaré la vida y obra de estas dos escritoras, cuyas trayectorias y estilos literarios han dejado una huella significativa en la literatura actual. En primer lugar, contamos con Lara Moreno, quien mantuvo un interés por las letras que la llevó a estudiar filología hispánica y posteriormente a trasladarse a Madrid, donde ha desarrollado una sólida carrera como escritora, editora y profesora de escritura creativa. Su obra, centrada principalmente en la narrativa y la poesía, destaca por su estilo íntimo y poético, con el que explora las emociones humanas y las tensiones de las relaciones familiares y personales. Moreno inició su carrera literaria publicando libros de poesía como La herida costumbre en 2008 y Después de la apnea 2013, de los que ya se hacía notar su capacidad para retratar el mundo emocional de sus personajes. Su primera novela, Por si se va la luz, 2013, ambientada en un entorno rural, presenta personajes que enfrentan la fragilidad de las relaciones humanas, en un contexto de desconexión y aislamiento. Esta obra ha conseguido su posición en la narrativa contemporánea española y fue seguida por Piel de Lobo, 2016, una novela que aborda las tensiones familiares, especialmente entre dos hermanas, explorando temas como la maternidad, la culpa y el papel de la mujer. En sus novelas, Lara Moreno se adentra en la complejidad de las relaciones humanas, con especial énfasis en los vínculos familiares y la maternidad. Su mirada crítica y sensible hacia este rol convierte estos temas en ejes fundamentales de su obra. Asimismo, Moreno examina la soledad a través de personajes que se enfrentan a crisis personales y emocionales, a menudo en escenarios rurales que simbolizan el aislamiento. Su estilo se caracteriza por una prosa lírica e introspectiva, donde las emociones y los pensamientos internos de los personajes toman el protagonismo, creando una atmósfera de tensión emocional que invita a la reflexión. Por otra parte, contamos con Chani Rodríguez, escritora, periodista y guionista de cómic. Esta ha construido una obra que combina la narrativa con el análisis social, enfocando en temas como la soledad, la precariedad laboral y el impacto emocional que la crisis social ejerce sobre las personas. Esta autora estudió periodismo en la Universidad del País Vasco, que la lleva a formarse y permitirla desarrollar una sólida carrera como periodista cultural en distintos medios de prensa escrita y radio. Además, ha impartido talleres de escritura creativa, donde ha podido compartir su enfoque narrativo y su experiencia con futuros escritores. Esta autora ha construido una carrera literaria en la que ha destacado tanto en el ámbito de la novela como en el relato corto y el cómic, lo que evidencia su versatilidad como autora. Chani Rodríguez comenzó su trayectoria literaria con Lo que será de nosotros, 2012, novela en la que abordó las tensiones emocionales en las relaciones personales. A esta le siguió Agosto, 2013, donde la soledad y la búsqueda de identidad juegan un papel central. En Si quieres puedes quedarte aquí, 2016, la autora retrata personajes marginales que enfrentan el aislamiento y la desconexión. Su obra más reconocida hasta la fecha es Los últimos románticos, 2020, donde Rodríguez explora el impacto del mundo laboral en una fábrica en crisis, reflejando la precariedad y la incertidumbre en la vida de sus personajes.
Además, se ha adentrado en el cómic publicando La Casa de la Bruja 2011, una obra que combina lo fantástico con la reflexión sobre la vida y la soledad. Chani Rodríguez se ha consolidado como una escritora que, a través de su narrativa, ofrece una reflexión profunda sobre las tensiones emocionales y sociales que definen el mundo contemporáneo. Su estilo, accesible pero profundo, se caracteriza por un tono reflexivo y pausado, en el que los personajes enfrentan dilemas internos que se desarrollan en entornos cotidianos. Ambas autoras comparten una sensibilidad hacia los problemas emocionales y sociales de la vida contemporánea, explorando los desafíos que enfrentan sus personajes en un mundo que a menudo parece estar en su contra. Sus obras nos invitan no solo a reflexionar sobre las relaciones y las crisis personales, sino también sobre el contexto social que las rodea. Y sin más rodeos, le cedo la palabra a Natalia para abordar esta conversación. Bueno, yo iba tomando nota, Lara, de una serie de aspectos que has citado al presentar a las autoras, al hablar también de su poética. No me ha dado tiempo a todo, ahora tengo a los estudiantes, ¿no?, cuando van tomando nota a toda prisa, pero hay algo que ha dicho, estilo accesible pero profundo, hablando de Chani, ¿no?, en este caso, pero que creo que se puede trasladar a las dos. Después os preguntaré por esa prosa tan especial que tenéis. Pero sí quiero recalcar, ¿no?, esa idea. Son prosas que nos llegan a quienes leemos, ¿no?, que nos sacuden, por así decir, que a mí eso me encanta, ¿no? Bueno, una sacudida real, una bofetada real no la quiero para nada, pero ¿no?, así como una sacudida a la hora de leer una prosa, sobre todo una prosa, porque quizás estamos más acostumbrados a esas sacudidas, a que nos llegue más la poesía en esa línea, pero hay prosas muy líricas, después os lo plantearé, y accesibles, como he dicho, pero profundas, ¿no?, que combinan todos esos elementos, y yo creo que en nuestro caso vamos a disfrutar con ello. Voy a empezar por algo que no hago habitualmente, creo que no lo he hecho nunca en realidad, pero bueno, siempre hay que variar un poquito, y es leer no voy a leer un pasaje, estando ellas, después les pediré que lean, pero leer los epígrafes introductorios de vuestras novelas. Como de entrada, porque no me gusta entrar de lleno en los argumentos, pero esta vez también lo voy a hacer. Entonces, quizá La seca, de Chani Rodríguez, un aforismo de Ramón Heller, lo leo, es breve, lógicamente, aforismo: hay un tipo de generosidad que consiste en regalar nuestra ausencia. Y lo voy a volver a repetir porque yo sé que al no tenerlo delante, hay un tipo de generosidad que consiste en regalar nuestra ausencia. Y Lara Moreno, lo podría haber transcrito, pero a mí me encanta abrir los libros, ¿no?, pasar páginas. Óscar Martínez, de Los muertos y el periodista: empecé este libro como un impulso orgánico, una necesidad primero. Lo transité como un túnel tenue, con miedo y voluntad. Miedo y voluntad, vuelvo a repetir así las últimas palabras: ausencia, miedo, voluntad. Bueno, yo creo que estos epígrafes introductorios pues ya nos sugieren mucho, ¿no?, las personas que vamos a continuar con la lectura del libro. Vamos a asistir, como en muchas novelas, a lo que son las vivencias de una serie de personajes. En este caso vamos a acceder tanto a un presente concreto como a pinceladas de sus pasados. Pero con estos epígrafes se perfilan ya lo que yo creo que serían como los grandes temas, aunque después podemos hablar de otros muchos motivos, pero sí los grandes temas de estas dos novelas, y yo diría también de parte de vuestra poética, ¿no?, que es casi como inevitable. Por un lado, el miedo a la soledad, que estaba también, yo creo que al has citado al hablar de Chani Rodríguez, la temática de la soledad en otras obras anteriores, también en los románticos, pero aquí ese miedo a la soledad que marca esta novela, La seca. Y en el caso de Lara, en el abordaje, lo voy a hacer como en plural, de las violencias, después concretaremos. Hay una serie de violencias, también Alan ha citado otras novelas anteriores, Piel de lobo, con la idea del ámbito familiar, después hablaremos de él, pero también la violencia de género, la agresión sexual, es algo que está, ¿no?, que también está como un hilo conductor de parte de tu narrativa. Pero en este caso yo diría que en la ciudad el maltrato, o los maltratos, también lo podríamos, ¿no?, poner en plural, maltratos de distinto sesgo, con además un maltrato que yo creo que la pena, vuelvo a pensar en la primera de nuestras jornadas dentro de este Festival Palabra, que fue la de Clara Morales y Javier Morales, en el que salió ese planteamiento de todo lo que hay en nuestra sociedad, que sabemos que existe, que sabemos que no lo deberíamos aceptar, que estamos en contra de ello totalmente,
que nos tendría que causar, y nos causa en parte, una vergüenza terrible, una tristeza terrible, pero ante lo que no hacemos nada, porque lo hemos interiorizado y lo aceptamos, ¿no? Entonces esas violencias que aceptamos como sociedad, sabemos que están ahí, pero que como otros muchos temas que pueden ser incómodos, parece que no salen a la luz del modo en que se debería, ¿no? Con la transparencia con la que se deberían hablar. Entonces, bueno, entro de lleno en esos temas, la soledad, las violencias, por si queréis contar un poco a quienes nos acompañan lo que es el planteamiento, temática de vuestras últimas novelas o de toda la trayectoria anterior, como queráis enfocarlo. Bueno, pues muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí esta tarde de sábado, muchas gracias al Festival Palabra, a la Universidad de León, en particular a Natalia, muchas gracias a LAM también por esa estupenda introducción que nos ha brindado a Lara y a mí. Yo elegí el aforismo de Ramón Eder, hay una suerte de generosidad que consiste en regalar nuestra ausencia, porque lo leí fue como un fogonazo y en realidad es que se acerca mucho a la tesis de mi última novela, La Seca, es ahí donde aparece ese aforismo, que versa sobre, de nuevo tengo que decir, sobre la soledad, el miedo a la soledad, ¿no? Hay un personaje, una chica que tiene una relación complicada con su madre, ella cree que la madre depende de ella y bueno, en un verano transformador, que es lo que se cuenta en el libro, se verá si es así o es lo contrario. Y en ese verano esta chica tiene que aprender algo que yo creo que es muy difícil, es dejar que la gente que queremos, por distintas razones, se aleje de nosotras. Es algo que yo creo que hay que ser muy valiente y haberlo pensado mucho para, a pesar de estar solas o de sentir ese miedo a la soledad, dejar que personas que para nosotras son importantísimas, pilares, pues se vayan porque no nos quieren o no nos quieren como nosotros querríamos, nosotras que nos quisieran, o porque han de hacer su vida en otra parte, ¿no? Los hijos, las hijas, o las madres también, que también tienen derecho, ¿no? a hacer su vida, a inventarse una vida nueva. Entonces, bueno, como digo, se ajustaba muy bien. Y el tema de la soledad a mí siempre me ha llamado mucho y yo creo que se me cuela la soledad y la identidad. Luego sí hablaré de la identidad por no mezclar los temas, pero es como algo innato en mí o en mis preocupaciones, y también yo os confesaré que yo siento mucho miedo a la soledad, o sea, yo tengo miedo a la soledad, no me importa decirlo, y pienso mucho en ello, es algo que me abruma un poco, ¿no? La gente que está realmente sola o muy sola, no porque quiera, sino porque lo está, ¿no? Muchas personas mayores sobre todo, ¿no? Que están tan solas y que la sociedad también las esquina, ¿no? Las escora un poco, ese tipo de soledad me impacta mucho y me impresiona mucho. Y bueno, es un tema literario que, como digo, pues está en mí y me nace casi sin querer. A ver si la próxima novela que escriba, en la próxima no está tan presente, porque al final no me voy a acabar repitiendo mucho, pero bueno, es verdad que es un tema importante. En mi obra los personajes suelen estar muy solos, la Irune de los últimos románticos estaba muy sola, y esta está menos sola, Nuria de la nueva novela, pero tiene mucho miedo a la soledad. Es una sobre la soledad, otra sobre el miedo a la soledad. Parece lo mismo, igual lo mismo no es, pero es parecido. Por eso digo que ya tengo igual que buscarme otro tema. Hola, toca a mí, ¿no? Sí. Bueno, muchísimas gracias. Me sumo a los agradecimientos de Chani. Antes, ¿puedo hacer una pregunta a Chani? Es que ahora yo me he leído la novela de Chani en estos últimos días y claro, a veces vuelvo a la cita que abre la novela, pero en este caso no fue así. Y cuando la has leído, después de haber leído la novela, he dicho, es que qué bien cogida. Y quería preguntarte si fue antes o después la cita o la novela, o en medio. Yo conocía la cita. Ramón Eder es un aforista donostiarra muy bueno, entonces yo a él le suelo leer, bueno, cuando saca libros, y esa cita en concreto me gusta mucho. También tiene otra que es buenísima, que es: el carácter se forja los domingos por la tarde. Eso también me gusta. Y bueno, creo que escribí la novela, si no recuerdo mal fue así, escribí la novela, me parece que me volví a topar por enésima vez con esa cita, y entonces fue cuando hice el contacto y dije, la tengo que poner porque es una introducción perfecta. Sí, lo es.
Y en tu Hace la- caso, ahora aprovecho yo. Ay, en mi caso. Yo encontré la cita cuando ya estaba terminando la novela, pero me estaba leyendo ese libro brutalísimo, ¿no? de Óscar Martínez, que es de crónica periodística de allí de un país tan violento, ¿no? como el suyo. Y claro, evidentemente a mi libro le queda grande esa cita, por ser de dónde viene, ¿no? Pero es una cita que no podría haber puesto al principio del libro, ¿no? O sea, cuando empecé a escribir. Porque, a ver, mi última novela, La ciudad, en realidad, claro, es inevitable que tú digas maltrato, es inevitable que a lo largo de toda la promoción que hice de la novela, todas las veces que he hablado de ella, salga la palabra violencia, o sea, no puede no salir la palabra violencia, y sin embargo yo no pretendía escribir una historia de violencia cuando empecé a escribirla, cuando la germiné, ¿no? O sea, cuando tiene solamente esa semilla. Yo quería escribir una historia, yo quería describir la vida en la ciudad. Eso es lo que yo quería hacer. Claro, evidentemente no todas las ciudades son la misma, aunque en realidad las tres protagonistas podrían vivir en cualquiera de las ciudades de este país, por lo menos, ¿no? Pero sí, una ciudad grande, yo vivo en Madrid, pues quería intentar trasladar pues, ese animal mítico que era para mí la ciudad en la vida, que nunca había conseguido trasladar a la literatura, ¿no? Siempre me había quedado en lo rural, ¿no? Me sentía muchísimo más cómodo. Y claro, cuando piensas en la ciudad, al final, pues piensas como en el sistema, ¿no? En cómo funciona todo. Y yo decía, son 20.000 historias, no puedo contar esto, no puedo contar esta ciudad. Entonces dije, a ver, voy a empezar a acercar. Y dije, si parto un trocito, ¿no? de la tarta de, por ejemplo, el centro de Madrid, por ejemplo, la plaza donde yo vivo, ¿no? Porque me voy a poner a describir el portal de al lado, si vivo en este, que creo que representa lo que yo quería contar, que me sale. Y entonces, al final, me salió la historia, la historia más social que he escrito, yo creo, ¿no? Creo que es la novela más social que he escrito. Y me salió. Me di cuenta de que tenía que hablar de migración, no podía hablar de Madrid, no podía hablar de España, en realidad, ahora mismo, ¿no? Si quiero hacer una foto del paisaje sin hablar de migración. Y cuando me fui acercando a las vidas de esas mujeres, de las dos mujeres migrantes que hay en la novela, una marroquí y otra mujer que viene de Colombia, pues evidentemente era una historia, cuentan historias de violencias laborales, sociales y muchísimos tipos de violencia, y la historia que ocupa más espacio en la novela es de una mujer blanca, española, es una historia de maltrato, ¿no? La cita tiene que ver con esta historia, porque cuando yo empecé la novela no hice un croquis de los tres personajes, ¿no? De Joría, de Damaris y de una que no tenían esos nombres todavía, ¿no? y de una blanca española, ¿no? Y yo decía, bueno, a la blanca española pues le pondré algunos problemas así del primer mundo, ¿no? Como se dice. Y cuando empecé a escribir la novela en un verano horrible, me salió así un primer capítulo que contaba ya in medias res, pues una mujer que se va de casa en medio de una violencia descomunal de su pareja y se encuentra a la policía en la puerta porque ya los vecinos han llamado y tal, ¿no? Y esa es la primera escena de la novela. Y ahí me di cuenta de que tenía que contar esa historia, ¿no? Y las otras dos la acompañan y los grados de violencia al final no van creciendo, ¿no? O sea, no van descendiendo, por desgracia, ¿no? Pero lo digo, o sea, digo esto, o sea, me gusta recordar que de verdad no quería escribir ni una historia de maltratos ni una historia de violencias, sino una historia cotidiana de cómo viven muchísimas personas, ¿no? En este caso mujeres, ¿no?
a nuestro lado todos los días, ¿no? Que es lo que tienen que hacer para sobrevivir muchísimas mujeres a nuestro lado todos los días. Y luego también me gusta recordar que es la historia de 3 mujeres que sufren violencia, pero es la historia de 3 mujeres que son unas supervivientes, ¿no? Y que atraviesan todas esas violencias para sobrevivir, alimentar a sus hijos, tener un trabajo, estar vivas y respirar, ¿no? Solo una apreciación. El primer capítulo al que aludías es brutal, o sea, lo lees y te deja sin aliento por lo que pasa y por la forma en la que lo cuenta, con oraciones muy largas, cuando el narrador se expresa como las personas cuando se ponen muy nerviosas, que hablan más rápido y es como una prosa así que te no sé, te sacude, te echa encima, ¿no? Y ya estás dentro de la novela. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, aquí en León somos muy afortunados y quienes organizamos tenemos que trabajar mucho, pero también tenemos la suerte de que después, en un momento dado, una comida, en una cena, ¿no? Un trayecto a la estación de tren. Una comida frugal, yo. También, sí. Con una buena sobremesa, pues para hacer bien la digestión también, porque si no es peligroso, pues tuvimos la suerte de tenerte en lo que lamento, claro, que fuese ese verano tan malo, pero contamos con la presencia de Lara Moreno en ese curso de verano y recuerdo, yo recuerdo, igual que tú dices, ¿no? Lees ese capítulo y ya estás. Claro, nos lo contó, tuvimos la suerte, a otra compañera y a mí nos lo contó en la cena, estábamos 3, no sé si te acuerdas, sí, con Rosa, y claro, nos quedábamos las dos así diciendo, bueno, queremos que salga ya, ¿no? Hablamos de muchas cosas y también de algo que ha salido ahora en tu intervención hacia el final, de esa valentía de esas mujeres supervivientes, ¿no? Porque hay que tener mucha valentía, ¿no? También para superar muchas de las cosas a las que se enfrentan estos personajes, pero que es un reflejo de lo que se enfrenta el ser humano en conjunto, porque también hay hombres, pero en un alto porcentaje las mujeres pues en nuestras sociedades, en nuestras realidades de lo que se llama primer mundo, lo que se llama tercer mundo, ¿no? De todo en conjunto. No sé por dónde seguir, realmente. Yo me ordeno y me desordeno, tengo como un planning, pero nunca acaba de ir por ahí. Y no sé por dónde ir porque habéis sacado todo aquello de lo que quiero hablar, ¿no? Habéis ido avanzando ya identidad, bueno, lo rural, la ciudad, lo social. Voy a ir a algo que también habéis anunciado, quizá ya lo habéis contado un poco, que es, está claro con lo que acabamos de decir, que hay un peso emocional importante, ¿no? Y cuando digo emocional, yo hablo en términos hermosos literarios, no estoy, ¿no? Hablando de lo que se suele asociar desde prejuicios de la literatura escrita por mujeres, con temática de emociones así, sin más, ¿no? Ni mucho menos, sino la gran literatura, que es la que toca, ¿no? Nuestra piel, nuestras emociones. Creo que hay un peso emocional fuerte en ese término que digo, es como una sacudida, de pronto, lo que leo. No es algo que se me olvide, es algo que me hace pararme, pensar, volver, rever o querer volver a leer la novela después de mucho tiempo. Claro, ¿cómo se consigue? Yo hablaba antes, tratáis de cuestiones que a veces son inquietantes, que a veces no queremos abordar de una manera directa, ¿no? Que hay que tener también esa valentía de decir quiero que el personaje se enfrente de lleno a esto, por lo tanto me parece que sea la hermosura de la palabra literaria, aunque nos esté contando algo pues feo, que es tremendo por momentos, pero con un lirismo, ¿no? Con un ritmo, lo que decías, el ritmo se ajusta siempre a la vivencia, a veces hay un ritmo muy propio también de cierta poesía. Yo creo que es hasta cierto punto perturbador, pero a la vez tiene algo de poético, ¿no? Entonces no sé cómo conjugáis, si es algo que sale de manera innata en vuestra escritura o está muy meditado, muy trabajada esta idea de mezclar lo que es la profundización psicológica, que está claro que tenemos en unos personajes muy, muy reales, aunque sean de ficción, y esa combinación con lo que podría ser la poesía y también con lo que decía la accesible pero profundo, ¿no? Con ese pensamiento. Es que hay frases que retratan lo que siente en un momento determinado un personaje, son frases que las podríamos extraer casi para el libro de filosofía, como esos aforismos, ¿no? O esos epígrafes que leíamos al principio. Y Elanzo, ¿cómo lo trabajáis? Y si puede influir en algo, que como yo no escribo, no lo sé, el post autobiográfico que sí se ve, ¿no? Avanzadas antes
que hay un paisaje vital que tú conoces muy bien, que es en Madrid, el centro de Madrid en el que viviste. En el caso de Chani creo que también, ¿no? Es tu lugar, es un lugar que conoces muy bien por tu experiencia vital y que, bueno, ya aparecía también en otra parte de tu narrativa. Entonces, bueno, no sé si tiene que ver algo lo autobiográfico o no, os desligáis por completo y es todo plena ficción desde el principio y ese ritmo, esa sacudida viene de algo innato, más trabajado, menos, un poco si entráis ya en la herramienta de escritura creativa. En mi caso sí que tiene peso lo autobiográfico, aunque no escribo autoficción, pero sí que es verdad que muchas veces los puntos de partida, sobre todo de algunos personajes, son muy parecidos a mi propia vida, ¿no? A mis propias circunstancias. Después ya me entrego decididamente a la ficción, pero yo tengo la sensación de que necesito pisar el suelo que pisan mis personajes. Además, me interesa mucho el paisaje. Para mí el paisaje es una cuestión política, como creo que cada vez está quedando más y más claro. Entonces, necesito casi tocar, ¿no? Ese escenario que yo estoy proponiendo a la gente que me lea. Y extrañamente, porque podría decir, pero bueno, esto se queda en la temática, ¿no? Una serie de elecciones formales, pero extrañamente sí creo que tiene una vinculación con el ritmo narrativo, porque en realidad yo igual escribo de algún entorno y si a ese entorno pasa algo, ¿no? En esa zona, como lo conozco, a mi autora también me duele y eso hace que se imprima una emoción, ¿no? Distinta, o que esa emoción te siente al final a escribir, ¿no? Porque para escribir no hace falta una comunión de muchas cosas para ponerte tú a escribir una novela con todas las novelas que hay ya, ¿no? Tiene que ser algo casi como, sí, como dice Iñaki Uriarte, con lo fácil que es no escribir una mala novela. Pues nos empeñamos. Entonces, bueno, yo creo que hay que tener algo ahí, un contacto íntimo, ¿no? Con cosas que, en mi caso, que a mí me interpelan. Entonces, por poner un ejemplo, la última novela, La Seca, transcurre en el Parque Natural de los Alcornocales, entre Cádiz, sobre todo Cádiz, Málaga. Ese parque está amenazado por una enfermedad que se llama popularmente la seca, que actúa a través de un hongo y produce el decaimiento del árbol, con graves consecuencias para todo un sistema socioeconómico, porque es monte productivo, allí mucha gente vive de la saca del corcho. Entonces, este tema yo lo conozco porque mi familia paterna se han dedicado a lo largo de generaciones al trabajo del campo y a este trabajo, ¿no? Al corcho. Entonces, claro, si yo no tuviera ese contacto y no me hubiera nutrido de muchos recuerdos, no sé si hubiera sido capaz de escribir esa novela o de trasladar de verdad el dolor que a mí me produce pues asistir, ¿no? a la enfermedad de todas esas hectáreas de árboles y de todo el mundo como yo lo conocí, ¿no? Entonces, por eso digo que extrañamente creo que sí se vincula con el ritmo y con una propuesta estética. Si tú quieres que al lector o a la lectora le dé rabia algo que también te está dando mucha rabia a ti, pues necesitas quizá un ritmo, ¿no? Como más potente para generar ese rechazo, que quizá el ritmo que hace falta para simplemente exponer una divagación o una idea, ¿no? Para sustanciar algo. O sea, que creo que sí que está vinculado. Yo siempre he situado las novelas, aunque no lo cito, antes no hablamos de la comida, Lara y yo, en mi pueblo Llodio, en Álava, y en la estación de Gaucín, Jimena de la Frontera, y por esta zona de Andalucía, porque es de donde proviene mi familia y además que yo estoy muy vinculada también al sur. Y siempre sitúo las historias por ahí. Son muchísimas cosas, ¿eh? Esto es muy difícil. He cogido esta frase que acabas de decir, el paisaje es una cuestión política, porque, bueno, encierra muchas cosas de tu novela y yo puedo robarla también, ¿no? Para la mía y para explicar también ciertas cosas, porque yo creo que con el paso del tiempo, cuando empecé a escribir estaba la narrativa por una parte. Yo empecé escribiendo realmente narrativa, no poesía. Luego empecé a escribir poesía porque yo escribí una narrativa muy poética, ¿no? Entonces dije, bueno, igual también puedo escribir poesía. Así como todo,
lo político estaba por una parte, lo social estaba por otra, estaba todo como lo emocional estaba por otra parte, lo biográfico, o sea, todo en cajones diferentes, ¿no? Como si cada vez, como los géneros, ¿no? La poesía, la novela, la crónica, el relato, y ya conforme va pasando el tiempo es que está todo, es que es todo el mismo, la misma ola, ¿no? en la que te montas, ¿no? O sea, yo creo que ya es inevitable hablar de la intimidad sin tener conciencia de que esa intimidad también es política, es inevitable imprimir una mirada poética, porque ya al fin y al cabo creo que la poesía, lo que más hay de poesía en los textos, al final es una mirada, ¿no? Es un lugar desde el que miras, que cuando estaba hablando Chani, ¿no? de lo de los alcornoques, y claro, no sé si tú no tuvieras esa vinculación personal, emocional con el lugar, seguramente lo habrías hecho igual de bien, porque al final también trabajamos la imaginación para eso, ¿no? Pero es cierto que lo poético que hay ahí es que se le da una envergadura emocional al paisaje, ¿no? O sea, como que hay algo íntimo en todo eso que tiene que ver con la nostalgia también de la infancia, que tiene que ver, ¿no? del pasado, o sea, como que los conviertes en, bueno, son seres vivos, evidentemente, ¿no? Pero están muy vivos, ¿no? O sea, ese paisaje y esa seca también está viva, ¿no? Entonces, es verdad que esto al final es poético, ¿no? También, porque lo estético y lo poético tiene muchísimo que ver con la emoción, ¿no? Luego, se ha preguntado también por lo autobiográfico. Yo tampoco he hecho autoficción. Siempre también tengo la sensación de que como también cuando escribes poesía tienes ahí ya para el yo, ¿no? Que la poesía es como la máxima representación del yo, ahí te puedes quedar a gusto. Pero en realidad, en mis dos últimas novelas hay partes que son autobiográficas. Lo que pasa es que no las he escrito como autobiografía ni como autoficción. O sea, las he escrito como ficción. O sea, yo creo que las he trabajado como ficción y he intentado tener la distancia. Al final, cuando trabajas la narrativa desde la ficción, lo que tienes es que levantar, ¿no? Unos personajes y un mundo con una distancia concreta, ¿no? Que en la poesía no tienes por qué hacerlo. Supongo que en la autoficción tampoco, no lo sé, porque nunca lo he trabajado, ¿no? Y tampoco nunca he contado en una promoción del libro si esta parte es mentira, si este personaje, esto me ha pasado a mí o no me ha pasado a mí, porque me parece irrelevante y porque se leen diferente en las novelas cuando se cuentan así, ¿no? También, o sea, creo que hay muchas razones. Por ejemplo, yo en Piel de Lobo, que es mi novela anterior, también pongo en pie Isla Cristina, que es el pueblo de mi familia. Tampoco pongo el nombre, o sea, no digo que todo el mundo sabe que es ese pueblo, porque es que lo describo de pe a pa, pero no puse el nombre. Eso es evidente que por algo personal, íntimo, ¿no? Por emocional, un montón de cosas, ¿no? La parte biográfica de la ciudad, en realidad nunca la he tratado como biográfica. No me importa contarlo aquí, evidentemente, ni en muchísimos sitios, porque lo que cuento no lo cuento porque me haya pasado a mí, sino porque nos pasa a millones, ¿no? Entonces creo que pues igual tampoco, ¿para qué voy a describir el portal de al lado? ¿No? Describo el mío, ¿no? Pero no, lo importante no es que sea mi portal, ¿no? Lo importante es que es un portal que hay que abrir y que todo el mundo se asome a ver qué es lo que pasa ahí dentro, ¿no? Porque es una cuestión política, ¿no? Y es una cuestión social. Y entonces, o sea, claro, es que nos enfrentamos a lo autobiográfico también desde muchísimos lugares, ¿no? Y no sé qué más podemos decir, qué puedo decir, porque estamos haciendo aquí. Ha dicho Lara, no me ha pasado a mí, sino a millones.
Y eso es una idea que yo también comparto, que en realidad si hay algo filtrado que se filtra de lo autobiográfico, también se me filtra en el texto, hay situaciones filtradas, escenas, no vivencias, que tampoco hago una criba para que el lector pueda dirimir entre lo estrictamente autobiográfico o no, pero se filtra, claro. Son narrativas muy personales, yo creo, las de ambas. Quería decir que esto lo explica muy bien, me gusta mucho esa palabra que se ha inventado Anier, ¿no? Lo de la autosociobiografía. Es como, es mi biografía, pero es que es sociología, porque es la de mí. Es justo lo que has dicho tú, es mi historia, pero es la historia de millones. Pues fijaos, Anier, ¿no? ¿Qué cosas cuenta? Un aborto, un amor ya, bueno, pues más otoñal, si se puede decir así de cursi, una separación, complejo de clase, o sea, son temas que son suyos, pero es que son de tantas que por eso se abre a la sociología, a la autosociobiografía que dice ella, que me gustó mucho esa palabra, como digo. Bueno, me lo apuntaré el término, para las clases de teoría de la literatura. Hay que aplicar nuevos marbetes genéricos en la parte de teoría literaria postcolonial, que claro, tiene un enfoque a veces más amplio, se habla de autobiografía simbólica, ¿no? Que es cuando retratan también a todo un colectivo, por así decir. Pero sí, pero autosociobiografía, que es casi difícil, ¿no? Decirlo del tirón sin trabarse un poco, pero me parece muy interesante esa perspectiva porque es muy clara, ¿no? Muy clarificadora. Os iba a preguntar, y os preguntaré, pero después, por esa vertiente como muy potente, social, socioeconómica incluso, de vuestras novelas, pero voy a adelantar porque habéis insistido mucho, habéis hecho hincapié en el paisaje como algo político y el paisaje como emoción. Yo hice mi tesis doctoral de 25 años de los espacios narrativos. Entonces, claro, ya tanto citarme el paisaje, yo no puedo dejar de entrar ahí. Siempre decimos que el paisaje es algo más que un lugar, ¿no? Hay un teórico que dice, Maderuelo, el paisaje es algo más que un paraje. Aunque parezcan casi las mismas letras, es un hecho de cultura y el paisaje depende, no es un lugar sin más, depende de la mirada subjetiva que cada uno aporta a ese lugar, a ese espacio, ¿no? Entonces yo creo que está ahí esa parte de emoción que decís, que queda muy bien retratada en las descripciones paisajísticas de la Seca, por ejemplo, o en esas atmósferas también opresivas, ¿no? Que es el espacio del hogar, el espacio familiar, en el caso de la ciudad. El espacio rural, es verdad que es la ciudad, tu novela ahora, pero el espacio rural también ha sido muy importante para ti. Pienso en Por si se va la luz. Y ahí sí que hay un punto de unión entre las dos muy interesante, que es ese contraste que se da en los personajes entre los que pertenecen a otro ámbito o a la ciudad y van en un momento dado al medio rural. En el caso de La Seca se trata de veraneantes, ¿no? Pertenecientes a esa tierra pero veraneantes. En el caso de Por si se va la luz se trata de personajes que, bueno, por una razón casi podríamos decir que distópica, no desvelo más y que lo lean, que no lo haya leído. Hay aquí personas que lo han leído, que lo reconozco como socios del proyecto de lectura y lo leyeron en su momento, pero personas que van en un momento dado casi apocalíptico, ¿no? De virus, de miedo a un apocalipsis de este mundo conocido, se trasladan, piensen también en la crisis económica de la primera década de los 2000, se trasladan de la ciudad al campo. En la ciudad no hay un modo de vida y van al campo para sobrevivir, subsistir, y hay una serie de contenidos políticos, no entro ya de lleno, pero tremendos, y también emocionales, las relaciones que se dan entre los personajes. Y yo creo que ahí hay una parte, otras muchas también, pero que en ese choque entre los lugareños y los que vienen de fuera, sean veraneantes o sean urbanitas totalmente externos, creo que hay un punto en las dos en el que coincidís, aunque la persona de la es muy tremenda y la de Chani quizá más esperanzadora, en esa idea de la identidad que decía Chani, para mí es muy importante la identidad. El ser medio rural también es un punto de arraigo, de comunidad. Recuerdo en Por si se va la luz que eran muy complicadas las relaciones sociales que se desarrollaban, ¿no? Entre los personajes que se habían trasladado al medio rural. Es un medio muy duro, ¿no? Esa supervivencia que además los urbanitas no saben cómo cultivar, etcétera, etcétera. Y yo creo que tú nos habías dicho que no perteneces a ese medio, que no lo conocías y tuviste, ¿no? que informarte un poco. Claro.
Eso. Entonces, esa idea de arraigo de comunidad, que es verdad que parece que sí está en el medio rural, no está tanto en estas grandes ciudades en las que hay más desarraigos, y esa idea de encontrar lazos, encontrar cierto consuelo existencial en el paisaje, y vuelvo a esa idea también del paisaje como algo político, pero también como emociones, esos paisajes del alma, geografías del alma, de la que también nos hablan ciertos geógrafos actuales, o el giro espacial en todos los estudios de la literatura, que es esa idea de que, bueno, a veces, y quizá les pase a todos, habrá que me digan no me gusta el medio natural, pero muchas veces si de pronto tenemos una actividad de senderismo, ¿no?, o de contacto con el medio natural, es como que nos sentimos bien, ¿no? Hay algo del ser humano que parece que le pide ese contacto con la naturaleza y sin embargo no estamos educados en él, lo tenemos ya, ¿no?, de manera habitual, ese mismo contacto, y sí que ante crisis existenciales vemos a muchos personajes que huyen al medio natural, y digo huyen porque es como una huida, ¿no?, como con una necesidad de reforzar algo, de duelo, de superar un duelo, una crisis. No sé si os apetece hablar de esto. Sí, antes de hablar ahora del paisaje, pero cuando hablabas de Proceso a la Luz, es que es muy fuerte, porque gente que por miedo a un apocalipsis se va del campo a la ciudad y luego pasó. Y luego pasó porque en la pandemia que hay gente, no sé si seguirá toda esa gente que vio el cielo abierto en los pueblos y se fueron para allá, no sé, porque luego hay que vivir en los pueblos también, ¿eh? Muchos habrán vuelto ya, pero en un momento sí que se dio esa idea, ¿no?, de volver al campo. Y os dejo hablar, os lo prometo, porque sé que es verdad que os saco muchas cosas, pero también, fíjate, desde luego hay que vivir en los pueblos. En una serie de novelas nos dan como una visión muy idélica, muy arcádica, muy romántica, y en otras una muy dura, esa dura supervivencia de los pueblos, ¿no? Sí. Y a veces ni una cosa igual ni la otra, pero bueno, sí, si queréis hablar. Es verdad eso. Yo creo que durante un tiempo se ha representado el mundo rural de una manera muy bucólica, tanto idealizada, y ahora quizá estemos yendo hacia el otro extremo. Por ejemplo, me gustó mucho la película, debo decir, pero por poner un ejemplo que seguro que muchos la habéis visto, Asbestas. O sea, es tremendo. O sea, a mí me gusta, pero yo creo que en todos los pueblos de Galicia pues no andan así. Lo que es que, bueno, es una ficción concreta. Pero es verdad que ahora se está dando también esa narrativa. Inspirada en un caso... Sí, en un caso real, cierto es, pero bueno. Yo creo que vamos a ir igual al punto contrario. A mí yo prefiero quedarme más por algo intermedio. El paisaje es político porque tú cuando es un paisaje, tú recibes mucha información de cómo funciona esa sociedad, en qué pueden estar trabajando, qué valor le dan al medio ambiente, ¿no? Si es monte productivo, si hay molinos de viento, placas solares, si hay eucalipto, qué están haciendo, ¿no? Que si hay huertas, si hay, no sé, da mucha información, aparte ya de algo más emotivo, ¿no? Yo en la novela hablo de que el paisaje también constituye el raro consuelo de la pertenencia, y me explico un poco. La protagonista de la novela, que como decía se siente bastante sola, pero yo creo que esto nos pasa, imagino que a todas, es cuando tú estás muy sola y ves un paisaje conocido, imaginemos una montaña, en lo alto de una montaña, y ves las luces de un pueblo y sabes que en ese pueblo está un panadero que tú conoces y allí estudiaste y allí vive algún amigo o algún conocido. Toda esa información es muy reconfortante. A mí al menos lo digo con absoluta seriedad y convencimiento. Es muy reconfortante, es como un abrazo. Cuando ya vas perdiendo también a seres queridos, no sé, a familiares, volver a esos paisajes y volver a mirarlos es un poco como volver a abrir un libro que una vez leímos con esa gente que ya no está. Entonces yo creo que un paisaje familiar nos remueve mucho y nos consuela. Imaginaos que es una suposición, que no pase, ¿no? Pero si estáis muy solas, por lo menos poder volver a esos paisajes, ¿no? Es algo que creo que es muy potente. Y también, hablando de esto del paisaje, quería yo comentar una idea que tengo, un convencimiento pequeño, pero lo tengo. A mí me molesta un poco cuando se habla de campo-ciudad. Yo creo que había más que hablar de campos y ciudades, por lo menos campos-ciudad, porque
es que varía mucho, o sea, no tiene nada que ver un campo de cereales de Castilla con los alcornocales de Cádiz o con, no sé, la zona que se dedique a las fresas de Huelva. No sé, es que no tienen nada que ver, ni las personas van a tener las mismas exigencias, los mismos intereses o las mismas necesidades, pero digo más, en un pequeño pueblo hay gente que tiene mucha sensibilidad medioambiental, gente que tiene muy poca, o gente que tiene mucha necesidad económica y tiene, por ejemplo, que plantar aguacates en Málaga, a pesar de saber que es una catástrofe como otra cualquiera, plantar aguacates en Málaga, el árbol necesita 220 litros por semana, en un sitio en el que no hay agua. Está habiendo desmontes, robos de agua, bueno, eso ya digo que es catastrófico, pero bueno, yo veo gente allí que sé que los están plantando, no digo que estén robando agua, pero gastándola desde luego sí, aunque sea legalmente, y no tengo estómago para decirles lo mal que me parece. O si lo digo con mucho cuidado, porque claro, no sé qué necesidades económicas habrá. Me parece muy mal si no tienes ninguna necesidad económica meterte ahí, pero cuando hay necesidad económica y en los pueblos hay tan pocas oportunidades a veces de ganarse la vida, pues ya el debate se vuelve muy, muy complicado. Hay gente en los pueblos que ordeña cabras y tiene que levantar a las 6, a las cabras hay que ordeñar a diario, pero hay gente que igual tiene un bar y quiere que vengan turistas y que haya ruido hasta las 6. O sea, no sé, es mucho más complejo de lo que parece. Ahora a mí estas manifestaciones del campo que ha habido en España, no sé, me han dejado un poco triste porque yo creo que habría que afinar mucho más hay algunas protestas marco, como lo del montón de requisitos que se impone a los productores españoles y mucho menos a los de fuera y tal, que lo entiendo, lo suscribo y creo que queda claro. Pero me parece que es como meter en una misma protesta tantos jaleos que además encima ha servido un poco también de caldo de cultivo para discursos más fáciles, porque es un tema muy complejo. Yo creo que no hay soluciones muy fáciles, la verdad, y conviene seriedad y dejar también políticas cortoplacistas a un lado y sentarse, porque si no vamos a atrincherarnos. Y yo veo absurdo esto de que por aquí los del campo y por ahí los de la ciudad, cuando además es que no es real, es que no es así. Entonces, claro que es político y cada vez más, ya digo. Nos vamos a quedar aquí hasta mañana, lo sabéis. ¿Estáis preparados? ¿No? ¿Preparados? Pues es que empiezo a apuntar porque digo, claro, ya tengo clarísimo lo que voy a decir. Y sigue, y al final... a ver... Cosas. Bueno, el paisaje. El paisaje y los espacios narrativos. Bueno, creo que son un recurso inevitable y absolutamente útil para la narrativa, ¿no? Porque son contextos, atmósfera, historia, ya se te da un montón de información sobre el personaje, quieras o no quieras, cómo mira el personaje, el paisaje, también es, ¿no? Cómo lo percibe, cómo lo siente y cómo lo camina. Es que claro, son el gran escenario, ¿no? Y al final el gran escenario es como pues lo que ha hecho Demiurgo primero, ¿no? O sea, ahí está todo organizado. O sea, creo que el paisaje tiene toda la información, ¿no? Que necesitamos de contexto y de socioeconómica, un montón de cosas. Y luego, si por casualidad no necesitas nada de esto para el personaje, te puede servir para todo, para el tono, ¿no? para la emoción. O sea, por ejemplo, no voy a desvelar nada del libro de Chani, ¿no? Pero hay una lluvia al final, ¿no? O sea, que de pronto te llena el corazón. Es así, ¿no? O sea, solamente, o sea, bueno, adivinas un paisaje, ¿no? Mojado, y eso ya sabes que es símbolo de esperanza, de cercanía, el paisaje nos sirve para contar muchísimas cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues al final da igual, por ejemplo, también que sea el campo o la ciudad, ¿vale? Porque yo me ha resultado muy difícil contar Madrid, pero al final la cuentas. O sea, yo cuando escribí Por si se va la luz, era un pueblo que no existía, y yo me hice un
garabato, en plan, bueno, pues aquí está, vale, aquí hay un río, aquí hay un puente, aquí están las 4 casas, aquí hay un camino, ¿no? Y dice, pues es que cuando me puse a contar Madrid, dije, espera, aquí hay un río, lo que está dentro de la M30, o sea, lo del centro, o sea, el río divide la ciudad en dos absolutamente, ¿no? Aquí están los barrios obreros, la periferia, aquí están los barrios donde la gente, o sea, al otro lado del río están los barrios donde trabaja la gente que sirve en el centro, ¿no? La gente que trabaja en las casas limpiando, la gente que trabaja en los servicios, en todas partes, en todos los bares, no sé, cómo se organiza la ciudad, o sea, cómo estamos organizados. Eso también se ve en el pueblo y en la ciudad, ¿no? O sea, es así. Luego hay una cosa que me pasó, también parece que, o sea, que es verdad que suelo escribir poniendo así como el ojo, ¿vale? O sea, me enfrento a las novelas poniendo el ojo en cosas duras, ¿no? Por ejemplo, en Por si se va la luz, que pueblo donde quedan ya 4 o 5 personas y vienen estos dos perdidos de la ciudad y es una cosa totalmente, es una encerrona, es una gran encerrona de convivencia, ¿no? Y yo quería escribir algo sórdido, absolutamente sórdido, por el contexto medio distópico que había y por un montón de cosas y porque me interesaba y porque además había leído a Agatha Christoph un poquito antes. Y yo decía, por favor, ¿por qué no se puede escribir como esta mujer así, como esta sordidez? Pues cuando me puse a organizar, o sea, a escribir, o sea, describir a estos personajes y cómo se organizaban socialmente, porque al final en todas partes, ya sea en el campo o en la ciudad, o sea, cómo nos organizamos, ¿no? Cómo nos organizamos para vivir, cómo nos relacionamos. Yo quería escribir, o sea, al principio, sin tenerlo así muy pensado, pero en mi cabeza podrían haberse matado entre todos, ¿no? Pero no, al final, Por si se va la luz, es la historia de cómo se ayudan los unos a los otros, a pesar de que obviamente hay solidez, hay dureza, ¿no? Pero bueno, pero al final es que nos tenemos que relacionar siempre así, es que necesitamos, ¿no? O sea, al final hay un señor que está al final de su vida y necesita que alguien lo cuide y entonces la tipa esta, que como además no sabe hacer nada en la tierra ni nada, la ponen ahí a cuidarlo a él y entonces tiene conversaciones con él y al final la señora que no... O sea, si es que siempre nos tenemos que acabar llevando bien, ¿no? Y en la ciudad, que también es una cosa que te pregunta siempre la gente, ¿no? Porque la soledad de la ciudad, la soledad de la ciudad, de la soledad de la ciudad es como... yo no creo que o sea, evidentemente una ciudad muy grande con muchísimos habitantes, estás obviamente alienado, pero vamos, eso es el capitalismo, no es la ciudad, ¿no? Pero en esta ciudad, claro, hay 3 mujeres que viven o trabajan, que habitan en el mismo edificio, ¿no? Entonces la mujer, la blanca española que vive en el 3er piso, o sea, en el 4.º piso, luego en el 3er piso está Damaris, que es una mujer colombiana que ella vive en otro lugar de la ciudad, pero cuida ahí a los hijos de los señores que viven ahí, ¿no? Entonces está todo el rato ahí. Y en la portería vive Joría, que es la mujer marroquí que ha huido de los campos de fresa de Huelva, ¿no? Y ha acabado allí, que está buscando a su hijo, ¿no? Y claro, se me preguntaba mucho por la soledad de estas mujeres y en realidad todas estas mujeres tienen red, porque en las ciudades se tiene muchísima red también. O sea, para que Joría consiga salir de ese campo, no solamente para que consiga salir de su aldea, hacer este viaje y trabajar en las fresas de Huelva y salir de ahí viva y luego estar en otro campo. O sea, todo eso es una red donde para atravesar la laguna tienen que sufrir alguna violencia, evidentemente, pero luego hay un montón de mujeres y de hombres de su país que le han ido ayudando para llegar a donde llega, ¿no? El camarero, que también es de Marruecos, del bar de abajo, que le dice dónde tiene... O sea, hay una red en toda la ciudad. Lo que pasa es que las redes son horizontales. En ningún momento ellas 3 se ayudan las unas a las otras, ¿no? O sea, Damaris también tiene su... O sea, siempre tenemos algo de red. Lo que pasa es que
eso es, no confluyen. O sea, no nos socializamos de forma transversal, ni muchísimo menos, ¿no? O sea, nos socializamos de una forma bastante horizontal y al final luego tenemos relaciones laborales, ¿no? Con un montón de gente, ¿no? O de opresión o de sumisión, ¿no? Pero bueno, que existen muchísimas redes, o sea, si no, las ciudades serían lugares absolutamente invivibles, sería imposible vivir. Y mira, claro que hay muchísima soledad y claro que hay muchísima gente mayor también, como decías, ¿no? Pero también creo que, me gusta también hacer la defensa, ¿no? de ciudades como tan hostiles, aparentemente, como Madrid, por ejemplo, ¿no? En la que se crean, bueno, grandes familias de supervivencia y si no, estaremos todas fatal, y todos, vamos, todas y todos. Yo creo también que en la ciudad no tienes por qué estar sola necesariamente. Además, los barrios antes, al menos antes, funcionaban como un pequeño microcosmos. Yo he crecido en un bloque de pisos y era una comunidad que casi suplía a los... Yo soy hija de inmigrantes, entonces no teníamos aparato familiar, pues que allí había vecinos que eran pues casi como familia para lo bueno y para lo malo, porque estabas igual tú comiendo para ir a la universidad y se plantaba la vecina enfrente a hablar con tu madre y tú ahí comiendo, o sea, era muy estrecha, no era bonito eso. Yo creo que la ciudad ofrece la oportunidad de tener una vida anónima y regodearte en tu soledad si quieres. En un pueblo pequeño es imposible. O sea, tú, Lala Moreno, va a mi pueblo de la estación de Gaucín, que es pequeño, aunque ella quiera tener una vida anónima, a las 2 horas ya saben, ya se enteran ellos como sea, de si eres escritora, de dónde eres, por qué estás allí. O sea, ese anonimato no es posible, que a veces también eso puede ser un poco cargante, esta cosa casi pública, no tan expuesta de los pueblos, aunque tú no quieras tampoco que todo el mundo sepa tanto de ti o lo sepa todo porque subes o con quién bajas, ¿no? Esas son diferencias. Una amiga mía de tu tierra, Luciana, tuvo cáncer de pequeña. Ella suele decir además que el cáncer, aparte de ser una tragedia personal, de salud, también es económica, porque en aquella época el cáncer infantil no estaba apenas investigado, total, que tuvo que venir aquí a Madrid, aquí no, perdón, que se me está yendo con Madrid, tuvo que irse a Madrid a ser allí tratada, con el consiguiente gasto para la familia, que era una familia muy humilde. Entonces se instalaron en un barrio que está cerca de un hospital, no recuerdo ahora qué hospital, y la madre dice que cuando llegó a ese barrio y tal, decía, pero si esto es como el pueblo ahí de cerca de Ponferrada, y dice, si aquí todo el mundo es de fuera, todo el mundo es cercano, y mi amiga tiene un recuerdo, se curó por cierto, hace mucho tiempo y está curada. Hace tiempo ya. Y tiene un recuerdo, a pesar de lo mal que lo pasaron, como de mucha calidez ahí en una ciudad que fíjate en qué circunstancias tan penosas fueron y sin embargo pues se sintió allí bien. Así que hemos perdido también, yo creo, ese sentido de la comunidad. Eso hablaba bastante yo en los románticos, que nos volvimos muy individualistas, nos desclasamos, nos volvimos muy individualistas. Cuando la pandemia, esta que ya vaticinó Lara, entre otras cosas más o menos divertidas que sucedieron, aparte de lo de la exaltación de irse al pueblo, estuvo también, y os acordaréis, esta gente que conocía a sus vecinos, que yo lo veía por la tele y yo no sabía si reír o llorar. Pues no lo conocía, gente majísima, vamos a hacer merendolas en el patio. Bueno, de hecho, cuando ya la fuera desescalada, ahí se juntaban y vamos a salir mejores y tal. Y yo que soy un poco, no sé si pesimista, un poco descreída y tal, decía esto en 3 días, como esto acabe, esto se olvida todo el mundo de todo y hemos vuelto a lo mismo. Pero en esos momentos también te das cuenta de que, joder, estamos conviviendo casi a unos metros y no sabemos cómo se llaman efectivamente ya nuestros vecinos. Y antes ya digo que era muy distinto, la comunidad de vecinos, la comunidad literal, la comunidad era una institución muy viva y muy cálida. Y daba igual pueblo o ciudad. O sea, sí, eso te iba a decir, es que en las ciudades también, ¿no? O sea, porque, bueno, tanto en los barrios, ¿no? Que sí, que lo de convivir con tus vecinos
antiguamente yo creo que se hacía en todas partes, en el pueblo y en la ciudad. Luego llegó la televisión, creo. Imagínate el teléfono móvil. O sea, no conviven ni con tu propia familia. La televisión, el aspiracionismo, tantas cosas. Bueno, la tecnología también, ¿no? Es complicada. Nos podía unir en la pandemia con de pronto las videollamadas, todas estas cuestiones, y yo ahora tengo matriculados en las jornadas que nos están siguiendo a través del medio virtual, entonces tiene cosas buenas pero también tiene cosas muy malas, ¿no? Lo que dices, estamos con la propia familia, a veces está en la misma casa y unos mandándose WhatsApps a otros, ¿no? Entonces es como una locura ya la situación, pero bueno, volveremos a la comunidad, yo creo que sí. Palabra y pertenencia, ¿no? Yo creo que era el título que había estado, Chani, sí, palabra y pertenencia, y la palabra y la herida Lara, y yo creo que bueno, esas heridas nos llevarán a que de algún modo volvamos a la pertenencia. Yo espero que sí, ¿eh? Yo no soy, y yo digo que no soy pesimista, que soy realista. Cuando lo de seremos mejores o saldremos mejores, yo decía, pero qué tontería es esta, es que nunca salimos mejores de nada, ¿no? Volvemos siempre a lo mismo, con perdón, es quien opina lo contrario, que para eso estamos, para opinar de manera diferente, pero después, en cuanto nos volvemos a acomodar a la situación habitual, volvemos, ¿no?, a la misma tendencia. Bueno, habéis hablado de muchas cuestiones que están vinculadas a lo social y a lo socioeconómico, toda esa vertiente medioambiental, ecológica, ¿no?, que nos puede preocupar, pero que es verdad que es muy difícil. También no se puede ver el ecologismo de una manera idealizada porque no es tan sencillo, ¿no?, el planificar pues nuestra vida desde la sostenibilidad. Nos encantaría, pero no es sencillo y habría que mover muchas cosas, incluso yo no sé si se sostendría el planeta tal como está, si de pronto nos volcásemos a lo ecológico. A ver que por el chat quieren intervenir, iré fijándome ahora. Pero bueno, está lo ecológico, lo medioambiental, algo que habéis ido anunciando, la idea de la posibilidad de racismo, ¿no? Hay redes pero horizontales, no hay confluencia. A veces hay unas jerarquías económicas, a veces hay racismo. También pienso en la seca, claro, bueno, siempre sí. Es como al final soy optimista, intento como aliviar la situación. En la seca también se ve mucho esa dureza de las condiciones económicas también, que tienen unos condicionantes por lo geográfico también que tiene la vida en el campo, ¿no? La dureza en un momento dado, que salga mal un cultivo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sí que hay una vertiente social, económica muy interesante. Yo no sé si en el caso de Lara, cuando estabas pensando en la ciudad y ya nos adelantaste ese primer capítulo, yo creo que también estabas planificando o escribiendo, acababas de escribir, la verdad que me acuerdo los años, el ensayo de deshabitar, ¿no?, en el que también hablabas de la dificultad de una vivienda digna, y también hablabas del caso de Madrid como ejemplo, ¿no? Entonces sí que hay muchos elementos, si queréis hablar de esas precariedades económicas, esa visión de medio rural en crisis, etcétera, etcétera, la migración que habéis hablado, que alguna es interior, ¿no? La seca sería interior y en la ciudad la vemos más exterior, porque esos campos y esas ciudades que veríamos en plural, como bien nos corrige Chani, en lugar de ciudad-campo, también serían muy diferentes si nos vamos a ciudades, campos de otros países, si nos damos un salto a otros continentes, o a Oriente frente a Occidente, ¿no?, que a veces tendemos a generalizar, pero después sí que esa potencia de los personajes y esas problemáticas socioeconómicas, en una variante o en otra, están en la buena literatura, porque están en la complejidad del ser humano y de la vida, ¿no?, que experimentamos. Y además de todo eso, como voy a hacer una única pregunta ya, 100.000, pero luego habláis de lo que queráis, me contestáis a lo que queráis. Empecé por, como resumiendo mucho la temática, así, el miedo a la soledad, las violencias, sobre todo los maltratos, pero creo que hay una temática que también aparece vinculada a todo ello, que es el tema de los cuidados, el tema de la maternidad, suele aparecer bastante en nuestra narrativa, la familia, el espacio doméstico, por lo tanto también, pero algo que a mí me preocupa, porque cada vez que conversamos, sobre todo las mujeres, aunque muchos hombres ya se dan cuenta, es esta idea que sostienen muchos de nuestros personajes, la idea de culpa. La idea de culpa, de responsabilidad a veces malentendida que te lleva a la culpa, ¿no?, en ese ámbito también a veces familiar, doméstico, de ciertas cargas o cargas que nos autoimponemos a veces incluso y no lo son, ¿no? No sé si queréis de todo esto hablar de algo, elegid, y si no de otro tema, porque va a ser como vuestra última oportunidad hasta que le dé la palabra al público.
Los cuidados es otro gran problema que tiene esta sociedad. Yo no sé quién va a cuidar de nosotras, la verdad, no veo que, o sea, sabemos ya que el problema está ahí, de momento desde luego las soluciones son insuficientes. Se habla mucho también de lo de quién cuida al cuidador, quién cuida a la cuidadora, y cierto es, por cierto, cuidadoras que suelen ser emigrantes en un porcentaje abrumador, como todas vemos. Y luego está lo del trabajo. A mí el mundo del trabajo, ya es en el campo de la ciudad, me interesa mucho. Aquí están los corcheros del Parque Natural, y en los últimos románticos estaba el mundo de la fábrica. Yo soy hija de un obrero y no sé, de hecho pienso que es que hay poca representación quizá del mundo del trabajo en la narrativa, O sea, yo creo que hay muchos personajes que son escritores, traductores, periodistas, porque claro, nosotras somos eso, entonces es por cercanía esta cosa de lo autobiográfico. Y pues no sé, yo intenté, por ejemplo, con Irune, es una trabajadora de una fábrica, normal. Creo que es muy importante. Cuando somos pequeños nadie se pregunta por el trabajo, o sea, nadie. Luego igual tienes una edad y ya te interesas por el trabajo de tu padre, después por el trabajo de los padres de tus amigos, y después ya hay una edad posterior en la que igual vas a un pueblo y a mí me pasa mucho que es como, ¿en este pueblo de qué viven? O sea, aquí que hay una fábrica de galletas, o te explican, o mira, aquí viven del vino, aquí viven de tal. ¿De qué vive la gente? O sea, esta pregunta me interesa mucho, y también la respuesta, claro, porque la respuesta también puede ser muy sintomática, pero sí, son como informaciones que como yo requiero, pues luego las suelo brindar en mi narrativa, que tampoco, no sé, igual luego en la siguiente novela la protagoniza una escritora y está, ¿no? Pero me ha interesado proponerlo y también leerlo, que otras compañeras y otros compañeros también lo hacen, y lo suelo recibir con agrado y con interés, porque creo que es importante el trabajo. ¿Cómo no lo va a ser si estamos un montón de tiempo de nuestra vida trabajando y peleando y bregando, ¿no?, con los problemas laborales de una intensidad o de otra? Así que es muy importante, claro. Era tu última respuesta. ¿De acuerdo? Ahora me ha dado vértigo de pronto de hostia, que no vamos a poder decir nada más. Digo más cosas. No cortamos los micros. A ver, bueno, solamente voy a ver si puedo resumirlo, pero todo esto del trabajo, el trabajo, de la precariedad, incluso de la maternidad y de los cuidados, es algo que también es inevitable tratar si quieres describir cómo vive la gente en la ciudad, ¿no? Insisto, en el campo, porque esto también tiene que ver, que mis tres personajes, que mujeres que vienen de Latinoamérica aquí y dejan allí a sus hijos e hijas y a sus mayores y se arrancan, ¿no?, de sus propias vidas y vienen aquí para cuidar a nuestros mayores, a nuestros hijos e hijas, pues esto está en el campo y en la ciudad. Y vienen a limpiar nuestras casas y nuestros cuartos de baño y todo, porque además es ese trabajo de los cuidados, que esto también es el tema, ¿no?, grande también del feminismo, ¿no? Al final siempre hay una mujer explotada y sufriendo, ¿no? Sino, obviamente, también hay muchos hombres migrantes sufriendo, ¿no? Me refiero al tema de los cuidados, porque en ese está trabajando generalmente las mujeres, ¿no? Decía quién va a cuidar de nosotras, ¿no? Y Gabriela Miner tiene en su novela Guaco Retrato, hay un poema final que se llama Panchilanga, me parece, que es una maravilla de poema. Termina, bueno, tiene unos versos final que dice algo así como: España, mi profesora de química que me enseñó te está limpiando el culo, ¿vale? Algo así. Y bueno, pues esto es un grandísimo tema al que yo, por ejemplo, también
otro tema de los trabajos y de los cuidados, investigué sobre las trabajadoras de la fresa de Huelva, ¿no? Las temporeras de la fresa de Huelva. Yo soy de Huelva, pero es un tema que no me había interesado nunca, estando allí, que no había hablado nunca con nadie de Huelva, ¿no? Ni con mi familia ni nada, solamente comemos obviamente muchísimas fresas, desde siempre, y ahí están los campos de fresas y tú ves a la gente en bicicleta, cuando vas a la playa o, ¿no?, de un pueblo a otro, pues en los arcenes de la carretera, pues no sabes, yo no sabía dónde estaban los campos los campamentos que se queman, todo esto me entero por la prensa y me entero por gente cercana que tengo, mi pareja es periodista que ha denunciado esto, ¿no?, en muchas ocasiones, ¿no? Entonces empiezo a investigar a raíz de ahí, ¿no? Y bueno, pues también es un tema muy importante porque las fresas de Huelva, bueno, le llaman el oro rojo, ¿no? Da muchísimo dinero a muy poca gente, claro. Y ahí bueno, es una explotación de la tierra y es en muchos campos prácticamente un sistema de esclavitud, ¿no? Y es un convenio que tiene España con Marruecos, o sea, en fin, que si nos ponemos a hablar de trabajo, de cuidados, y pues es que solo nos sale, bueno, pues cosas duras, ¿no? Y oscuras, ¿no? Creo que tanto en un sitio como en otro, tanto en el campo como en la ciudad, ¿no? Creo que no podemos terminar así, tenemos que terminar un poco más contentas porque, bueno, claro, la maternidad, mira la maternidad. Sí, pues el tema de la culpa y la maternidad, que me ha gustado mucho también leerlo en el libro de Chani, desde, ¿cómo se diría esto? No tenemos una palabra, ¿no?, para el ser hija, ¿no? La hijandad, la hijidad, para el ser hija, ¿no? También desde la culpa y desde la soledad y con el miedo, es súper interesante y además se ve muchísimo menos, ¿no? Siempre se escribe más desde la madre, ¿no? No tanto desde o sea, esa relación que tienen en la seca, ¿no? Cómo mira ella a su madre, me ha parecido muy original. Creo que el tema de la hija de la madre, que siempre está tratado en literatura desde muchos lugares, creo que muy pocas veces lo he visto así o nunca. Y otro tema es el tema de la culpa en la maternidad, en Piel de Lobo. Ahora las 3 mujeres que protagonizan la ciudad no quería que fueran, o sea, eran madres porque eran madres, en realidad no era una cosa, no pensaba que iba a escribir tampoco sobre maternidad, ni muchísimo menos, pero al final las 3 mujeres son madres, ¿no? Damaris tiene a los hijos al otro lado, ¿no?, del Atlántico, ¿no?, al otro lado del océano, desde hace como 10 años, o sea, tener que separarte de tus hijos para alimentarlos, ¿no? Joria igual, Joria tiene que irse de Marruecos también porque tiene que alimentar a su hijo y al final es su hijo el que acaba pues cruzando o intentando cruzar la frontera y está desaparecido y la búsqueda del hijo, o sea, es verdad que son maternidades un poco duras, ¿no? Un poco. Y la culpa en la maternidad de Oliva, ¿no?, que es la mujer que está viviendo una relación de maltrato, en realidad, o sea, este personaje está absolutamente atravesado por la relación de maltrato, ¿no? Entonces toda la culpa que tiene es la misma culpa que tienen todas las mujeres maltratadas, ¿no?, que se sienten culpables por ser maltratadas, ¿no?, cuando estás ahí dentro y tiene como su hija es a la misma vez el motor, ¿no?, por el que salir de ahí, entre otras muchas cosas, ¿no?, y también la culpa por estar cuidando de tu hija cuando a la vez ya está todo el rato como en ese dolor, ¿no?, en esa angustia, ¿no?, de no poder estar al 100% porque vive en una tensión desquiciante, ¿no? Entonces, sí, o sea, es difícil tratar la maternidad sin la culpa, pero en el caso de la ciudad creo que las culpas que sienten las mujeres
mujeres no vienen por la maternidad, ¿no? Sino por esos contextos de violencia que las atraviesan, ¿no? Tanto sociopolíticos como de relación de pareja y, bueno, de violencia machista, ¿no? Como que aceptamos, ¿no? Un poco que hemos interiorizado que existen, que están ahí, que igual no se comentan tanto. Por eso yo creo que es interesante, ¿no? Que salgan, aunque sea también a través de la ficción y no aunque sea también, sino a través de la ficción, porque bueno, podemos defenderlo, lo hicimos la semana pasada, la literatura como una herramienta, igual que el periodismo, igual que el ensayo, para denunciar, ¿no? También tener esa vertiente social y política, que al final no acabamos con alegría, ¿eh? No puede ser, lo intentaste. pero es complicado cuando hablamos de la vida, claro, y de personajes, como decía yo, que son de ficción, por supuesto, pero que son muy reales, ¿no? Nos están diciendo mucho a quienes leemos. Vamos a intentar acabar con más alegría, no os preocupéis. Yo quería pediros que leyeseis. Si estuviésemos en un club de lectura y todo el mundo hubiese leído las novelas, pediría que leyeseis los finales. No lo voy a hacer, pero pediría que leyeseis los finales. Me parecen tremendos, igual que los inicios. Con esto animo a todo el mundo a comprar las novelas, a leerlas, ¿no? Y a disfrutarlas, porque creo que merece muchísimo la pena. Pero os voy a pasar los libros para que elijáis tranquilamente y sí que algún fragmento, ¿no? Que nos podáis leer. Sea más duro, más luminoso, no importa, que las sacudidas, como yo decía antes también, cuando son literarias son hermosas, ¿no? En la vida real, ¿no? Pero en la ficción nos interesan a quienes leemos. Mientras buscáis, voy a leer un comentario que antes sonó el chat y dije, alguien quiere intervenir, no era una pregunta, pero sí un comentario al hilo de lo que hablábamos de la tecnología, si les damos tiempo a buscar. De Miriam Berta, muchas gracias por intervenir, nos dice, un profesor me dijo una vez que las tecnologías te acercan a los que están lejos y te alejan de los que están cerca. Bueno, pues yo creo que este profesor tenía, ¿no?, bastante perspicacia. También Alba Condesa, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, aquí teníamos un chat paralelo, pero así lo traslado a la sala de quienes están presencialmente acompañándonos. Bueno, y además de que aconsejo que lean las novelas mientras buscan los pasajes, recomendar también que en cuanto podamos y esté disponible, yo estoy un poco fuera del mundo, entonces no sé si está disponible, pero se estaba haciendo la versión cinematográfica, la adaptación de Los Románticos. Ah, sí, sí. No sé si está ya, se tardará. Sí, no, se estrena además ya. Bueno, el 23 de septiembre en el Festival de Cine de San Sebastián, que va a competir, y en cines normales el 15 de noviembre. Bueno, pues yo creo que hay que estar atentos también a ello, y en el caso de Lara, si tienen oportunidad en algún momento, en algún acto cultural, ella no solo es narradora, decíamos antes, ¿no?, también escribe poesía, además de que he citado un ensayo en una de las preguntas, pero si tienen oportunidad no la pierdan de asistir a algún recital poético y, bueno, a cualquier recital poético, pero en especial a aquellos en los que hay un acompañamiento musical, ¿no?, porque ella recita a veces con música, a veces con DJs, y creo que es muy, muy interesante lo que se produce en el escenario. Entonces, bueno, la recomendación de la película y de los recitales. Y no sé si habéis encontrado, ahora igual sigues buscando, pero entonces le cedo la palabra a Chani. Pero no sé, ¿cuánto quieres que doy? ¿Cuántas páginas? Me pongo yo a leer aquí igual. 2 páginas, 2 páginas y media, depende de la página, y de lo que tú quieras. Bueno, dos son como 4. Es que como además os pregunto muchas cosas de las temáticas, así se ve ese mismo estilo, ¿no? También otros elementos. Es un capitulillo, el primero, es que si no, no sé. Un capitulillo, no sé si va a dejar. Bueno, leeré con brío y con entusiasmo. Empieza así la novela. Como si fueran calcetines, cientos de pescados colgaban, sujetos con pinzas, de los cordeles que los vecinos habían extendido de una esquina a otra de sus desiguales fachadas. Algunos aún conservaban su brillo de plata, otros, ya amarronados, estaban completamente consumidos. La niña miró hacia arriba. En los tendederos de las azoteas también había pescados, muchísimos pescados. «Son volaores», le explicó su madre. «Venga, vamos». «¿Volaores? Sí, tienen alas». No mentía. Eran peces voladores que hacia el mes de julio cruzan el estrecho de Gibraltar. Los pescadores de la línea de la Concepción los capturan con almadraba o con cerco y los vecinos los secan al sol, preferiblemente cuando sopla el viento de poniente, porque el viento de levante, que suele nublar los cielos, deja los pescados más amarillentos por la humedad.
Tomadas de la mano, atravesaron un par de calles. Más pescados por todas las esquinas, pero no olía mal. Hacía calor y, sin embargo, a cada poco se revolvía un viento fresco. Se cruzaron con un hombre que paseaba desnudo de cintura para arriba y con mujeres que acarreaban bolsas de la compra. Olía a potaje y a mediodía. Las casas eran de una sola planta, las aceras estrechas, y los coches atronaban, dejando una estela de sonidos electrónicos o flamencados y un olor a combustible que hacía que a la niña le picara la nariz. Aquel año España atrajo a millones de turistas, pero por la línea no se oían las ruedas de las maletas contra el suelo. De hecho, Cádiz aún no se había puesto de moda y Zara de los Atunes era una pequeña aldea de pescadores en la que se enseñoreaba el viento. Desembocaron en la playa y la sensación de frescor se intensificó. El golpeteo de las olas, la madre se descalzó, dijo que quería pisar aquella arena oscura. Caminaron unos metros hacia la orilla y de pronto la niña sintió algo parecido al miedo, porque lo inesperado siempre asusta un poco. Y ella no esperaba que una roca altísima y puntiaguda se alzara sobre el mar como un gigantesco crustáceo. Aquello no le entraba en la cabeza. Todo el mundo sabía que las montañas estaban en el campo y que los pescados vivían en el mar, sin volar, porque volaban los pájaros. «Ama, mira», le advirtió la niña, señalándole una jeringuilla. Habían estado a punto de pisarla. Era la primera vez que ella alertaba sobre un peligro serio a una persona adulta, y había prevenido nada menos que a su madre, que tan pendiente de los imprevistos de la carretera había ido en el coche. Su madre viajaba siempre en tensión, con la espalda inclinada hacia el salpicadero, y a cada poco, a través de un grito urgente, sobresaltaba al padre con indicaciones sobre peligros en realidad poco probables: un coche que a lo lejos disminuía levemente la velocidad, un camión que venía de frente, el aviso de una señal de tráfico. Su intención no era mala, pero solo servía para generar nerviosismo. De todas formas, esas situaciones no disgustaban a la niña, porque le encantaba ver a su madre con gafas y solo las usaba cuando se montaba en el coche. «Nuria, no le digas a tu padre que hemos venido a la playa». Lo voy a dejar. Igual no sé las páginas más esto, pero es el comienzo. Yo voy a leer solo un trocito de la historia de Joria, que es la mujer marroquí, que bueno, es la persona con la que es el personaje con el que tenía una distancia más grandísima, ¿no? Cuando me puse a escribir, el que abordé con más miedo, porque pensaba, obviamente, y obviamente lo estaba, ¿no? O sea, como escribiendo desde mi privilegio, no sé, me parecía que me estaba metiendo en camisa o once varas o donde me llamaban, ¿no? Pero cuando terminé de escribir la novela, el último párrafo, o sea, el último capítulo, que lo escribí así como que de pronto no piensas que es el último capítulo, te das cuenta de que sí, que ya es el último capítulo, y piensas que va a tener 5 páginas y tiene 25, ¿no? Y sobre la marcha me di cuenta de que el final, a pesar de que Oliva se lleva la mitad de la novela, ¿no? Me di cuenta de que el final tenía que ser para Joria, ¿no? Y que el último párrafo tenía que ser para Joria. Y cuando lo escribí me eché a llorar, ¿no? Pero en realidad, bueno, de todo, de vergüenza, bueno, qué dura, ¿no? La vida de todas estas mujeres, ¿no? Y quiero leer el momento en el que ella se despide de su hijo, al que deja en la aldea con la abuela, antes de venirse a España a trabajar en las fresas. Así, hijo, escúchame bien, mírame a la cara. La abuela no puede estar sola y tú no puedes estar sin la abuela. Vete a casa de mis primos en Juribag si te pasa algo. Habla con el hermano de Kenza si le pasa algo. Llama al tío Mohamed si las cosas se ponen muy mal. Y después de todo esto me llamas a mí. Yo volveré a llamar a todo el mundo para comprobar que has hecho lo que te he dicho. Escucha bien, Asís, que te está hablando tu madre. No quiero que pases ni una sola noche fuera de esta casa. No quiero que vayas más lejos de Juribga en ningún momento. Eso es todo lo lejos que puedes ir. Vas a estudiar, porque yo me voy precisamente para que estudies luego. Inshallah,
Traeré dinero para arreglar la casa, para comprarme una moto, para comprarte una moto con la que puedas ir a estudiar y para pagarlo todo. Ya sé que te gustaría ser mecánico, pero puedes estudiar para después arreglar coches sin mancharte de grasa cada día. Ten cuidado con la bicicleta esa que te han dejado, es una porquería. Que nadie te atropelle, por el amor de Dios, Asís, que soy tu madre y quiero seguir siendo tu madre. Solo tienes 13 años, no vayas a creerte un hombre ahora que yo me voy. La abuela es quien manda, no tú. Tú solo tienes que cuidarla. Si ayudando en el taller te sacas algo de dinero, quiero que se lo traigas a la abuela, porque ella es quien te va a dar de comer. Yo voy a volver pronto, Asís, porque te echaré de menos. Y cuando vuelva estaremos contentos, hasta la abuela lo estará. Mírame a la cara, no cierres los ojos todavía. Ya mañana me voy, pero te llamaré siempre que pueda y tienes que contestarme al teléfono y contármelo todo. No te olvides nunca de que soy tu madre, Asís, y de que te he enseñado a ser bueno.